Buenos días, hombres, ¿cómo están? Y aquí estamos con David. Y la semana pasada lo dejamos ya reconocido por una parte del pueblo como rey. Sin embargo, vemos un hombre ya maduro que ha pasado por muchas circunstancias, ha enfrentado muchos gigantes. Y es un hombre que ahora, antes de tomar cualquier decisión, consulta a Dios. Y allí va avanzando. Pero llegamos al capítulo 5 de 2 de Samuel. Y lo vamos a encontrar precisamente a David enfrentando quizás una de las situaciones más complejas en su vida, pero que está decidiendo en forma correcta de cómo enfrentarlo. David está reinando sobre Judá, el reino está todavía dividido, porque está Jerusalén, que está poblada o habitada por los jebuseos. Y entonces así comienza el capítulo 5, versículo 1, donde el resto de la nación, capítulo 5, versículo 1, llega a David para reconocerlo. Versículo 1 del capítulo 5, todos juntos dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, a donde él estaba, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Entonces hay un reconocimiento de parte del pueblo para David, donde la intención es hacerlo rey sobre toda la nación. Y David va a tomar el trono porque no por su estrategia, no por su fortaleza, no por todo lo que él padeció, sino porque entiende que quien le va a entregar el trono es Dios. Y justo cuando parece que todo es perfecto, cuando todo se va encaminando, donde todo el pueblo está a favor del rey, del nuevo rey David, aparece un gigante, la ciudad de Jerusalén. Una ciudad inexpugnable, una ciudad fortalecida, una ciudad que estaba en manos de otras personas, pero que hiciese lo que hiciese David, iba a ser muy difícil tomarla. Versículo 6 y del versículo 6 en adelante la palabra de Dios dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David, no puedes entrar aquí, o no puedes entrar acá. Difícil situación para David. El pueblo lo reconoce, pero no puede tomar físicamente la ciudad o la capital del reino para hacerse de ella. Y aquí vamos a estudiar el día de hoy, vamos a aprender juntos de la palabra de Dios, de estos nuevos gigantes llamado la fortaleza. Las fortalezas que nosotros enfrentamos, no las fortalezas que nosotros tenemos, no las virtudes que nosotros tenemos, sino aquellas situaciones que son difíciles de enfrentar, aquellas situaciones acorazadas, aquellas situaciones amuralladas en nuestra vida que continuamente vamos y chocamos contra ellas. ¿Cómo podemos vencerlas? ¿Cómo podemos realmente vencer estas fortalezas? Bueno, vamos a ver entonces en esta mañana algunos puntos importantes de cómo aprender a llevar adelante esta situación. Debemos entender una cosa, que cuando hablamos de los gigantes de la fortaleza, punto número 1, hay fortalezas que caen cuando dejamos de pelear a nuestra manera. Los jebuseos le dijeron: mira David, no vas a entrar aquí, no hay posibilidad de que tú entres aquí. Pero David, versículo 7, tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David, y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso dijo David: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre ciudad de David, y edificó alrededor del río Milo hacia adentro. Y es interesante porque David entendió que por más que los jebuseos le dijeron: no entrarás aquí, que era una ciudad protegida, que era casi imposible conquistarla, David encontró el camino. David encontró el camino. No atacó impulsivamente, no se puso al tú por tú con los jebuseos a decirse cosas o a sitiar la ciudad o a empezar a tirarse y decirse no. Lo que hizo David, buscar la estrategia correcta. Mira, muchos hombres peleamos como no debemos pelear ante la fortaleza. Nuestras actitudes, las armas que elegimos para enfrentar la fortaleza no necesariamente son las correctas. ¿Por qué? Porque siempre atacamos o andamos con enojo, nos frustramos, ¿no?
Cuando tenemos que enfrentar algo, nos enojamos o generalmente agarramos y nos aislamos para realmente estar con nuestro dolor, o respondemos con orgullo, o si hacemos algo y nos damos cuenta que está mal, nos justificamos o buscamos responsables o a quien echar la culpa de lo mal que estamos haciendo. Y es por eso que las fortalezas que enfrentamos siguen de pie. Y es por eso que no las vamos a poder ver caer, no las podemos ver destruirse, porque no entendemos que no toda fortaleza se va a vencer con la fuerza. No, tenemos que entender que algunos de las fortalezas que enfrentamos, por no decirte todas, comenzamos a vencerlas por medio de la obediencia, por medio de la obediencia. Salmo 20, versículo 7, lo tienen en sus hojas. Dice la palabra de Dios lo siguiente: estos confían en carro y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Este salmo, que también fue escrito por David, nos muestra cómo él, antes de salir a la batalla, él entendía que tener carros, tener caballos en aquel entonces parte de un ejército, era tener un arma poderosa. ¿Por qué decimos esto? Porque los caballos se les ponía como una coraza de piel, iban adelante del carro, iban chocando todos los que se les ponía, los caballos iban, y a los carros mismos se les ponía unas tachuelas y se les ponían unas espadas o unas cosas con filo en la rueda. Entonces era como que donde pasaba, mira, dejaban en tendal de gente. Y David dice, mira, estos confían en esas cosas que ellos tienen, mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Los jebuseos habían señalado, y yo me los imagino desde la misma ciudad de Jerusalén, riéndose de David, diciendo, no vas a entrar por aquí. Pero hablaron de más. Pero David fue más allá. Y nos enseña que nuestra lógica, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, no necesariamente va a voltear las fortalezas que enfrentamos. Porque Dios es el que ve los caminos que nosotros no vemos. Y entonces es ahí donde nosotros debemos encontrar la calma. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Y fíjate lo que dice, de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo aquí en Corintios no habla de ciudades fortalecidas. Lo que está hablando es que nuestra lucha es interna, es espiritual. El apóstol Pablo está hablando de pensamientos, está hablando de argumentos, está hablando de formas de vivir que se levantan delante de cada uno de nosotros, que van en contra de nuestro Dios y que son fortalezas que esclavizan al Hijo de Dios. Por eso, antes de nosotros enfrentar cualquier fortaleza externa, hombre, debemos aprender que Dios quiere derribar las fortalezas que se generan en nuestros corazones. Fortalezas que reciben el nombre de orgullo, de resentimiento, de incredulidad, de autosuficiencia, de falta de perdón. Porque nunca olvides que la batalla más importante y el gigante más fuerte que vas a enfrentar siempre está en nuestros corazones. Por eso, las fortalezas no se derriban con armamento humano, se derriban llevando nuestro pensamiento, nuestro corazón cautivo a Dios. Por eso llegar a este punto me tiene que llevar a reflexionar cuál es la Jerusalén que habita dentro de mí, que sigue siendo inconquistable. ¿Cuál es esa Jerusalén que se levanta, que yo logro o quiero vencerla en mi propia fuerza sin darme cuenta de que lo que tengo que hacer es hacerlo en dependencia de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál de Jerusalén está detectando en tu vida? ¿Qué patrón de conducta, orgullo, enojo, autosuficiencia, temor, falta de perdón se ha convertido en una fortaleza que impide que tú puedas seguir creciendo espiritualmente? Porque la realidad, para entender este punto, es que no debemos seguir intentando resolver con carácter, es decir, a nuestra manera, lo que solo Dios puede transformar. Lo que solo Dios puede transformar. Lo que me lleva al segundo punto en cuanto a la fortaleza, y es entender que el éxito que puede venir, porque David estaba conquistando o había entrado, el éxito no debe convertirse en una fortaleza de orgullo.
Porque a veces vencemos una fortaleza, pero hacemos fuerte a otra. ¿Por qué? Fíjate lo que dice el versículo 10 de 2 Samuel capítulo 9. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Esto es bueno, ¿no? Porque él tenía que recuperar el trono, él iba a tomar el trono. Y una victoria o recuperar o vencer una fortaleza le había dado un cierto prestigio. Sin embargo, termina el versículo 10 diciendo, y Jehová Dios de los ejércitos, ¿qué dice? Estaba con él. El texto no dice que David fue grande por las estrategias que utilizó, o que David fue grande porque era capaz de hacer las cosas. Dice que Dios estaba con él. Dios estaba con él. La presencia de Dios siempre fue el secreto en la vida de David, no el talento, no las capacidades, no lo que él podía lograr hacer. Por eso es que a veces no entiendo cómo nosotros como hombres podemos tener todavía en nuestra fuerza, en nuestra vida, o creer que tenemos seguridad por lo que tenemos, ya sea por el trabajo, por el dinero, por el liderazgo, por el éxito, por la experiencia que vamos adquiriendo. Pero todas esas cosas que creemos que tenemos, o que pueden ser nuestra seguridad, tarde o temprano se convierten en fortalezas con las cuales nosotros mismos vamos a empezar a luchar. Y sobre todo que eso nos lleva a pensar que nosotros no necesitamos de Dios. Porque podemos, porque conseguimos las cosas. Deuteronomio capítulo 8, versículos 17 y 18, dice la palabra de Dios. Y digas en tu corazón, mi poder y fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Moisés le advierte al pueblo, antes de entrar a la tierra prometida, que el mayor peligro no era el desierto, no, sino olvidar que a donde estaban era porque Dios los había traído, que lo que tenían era porque Dios se lo había dado. Esa era la realidad. Por eso vemos que el secreto de David era que Dios estaba con él. Y si tú algún día vas a recordar tus logros y vas a poner sobre la mesa lo que crees tú que has conquistado, debes mostrarlo como evidencia de la gracia de Dios en tu vida. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo que dice, todo lo que tengo lo he estimado como basura? ¿Y qué es lo que tenía Pablo? Mucho más que nosotros, seguro, mucho más. Sin embargo, él había entendido que todo eso se podía convertir en un estorbo para agradar a Dios, y es por eso que él dice, todo lo estimo como basura por ganar a Cristo. ¿Pero por qué dice eso el apóstol Pablo? Claro, él había entendido que él era lo que era porque Cristo lo había hecho así. Y el mismo Jesucristo lo había enseñado. En Juan capítulo 15, versículo 5, en sus hojas, la palabra de Dios dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿ese qué? Ándale, ese es el secreto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Quizás Jesús utilizó una de las imágenes más comunes en aquel entonces, porque los viñedos estaban a la vista de la gente, para demostrarle cómo bonito el racimo se veía, ¿no es cierto? Pero ese racimo, ese pámpano separado de la vid, no pasaba absolutamente nada. Debemos entender que nuestra productividad en el liderazgo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aún en los mismos ministerios, en la iglesia, solo tienen verdadero fruto cuando nosotros permanecemos en Cristo. Un hombre fuerte o que se cree fuerte no es por su independencia de Dios, todo lo contrario, es por su dependencia total en Dios. Un hombre que está conectado diariamente a Dios a través de Jesucristo. Es contundente la palabra de Dios. Separado de Dios, nada, dice nada podéis hacer. Te pregunto, si hoy Dios, y viene ahí la pregunta en sus hojas, si hoy Dios te quitara tus logros, tu trabajo, tu posición, ¿seguirías definiéndote sobre lo que eres porque entiendes que tu identidad está en Cristo? ¿Tendrías seguridad en Él? ¿O estarías haciendo como hacemos la mayoría, pataleando, enojándonos, buscando culpables? ¿Me entiendes? ¿Por qué a mí?
¿Por qué me das y después me quitas? Como dice el refrán, sobre aviso no hay engaño. Sobre aviso no hay engaño. Porque la primera pregunta va conectada con la segunda. Si pasara eso en tu vida, presta atención, porque ¿cuándo fue la última vez que reconociste sinceramente que todo lo que eres realmente proviene de Dios y no de lo que tú has obtenido? Nunca te olvides, y completamos en nuestras hojas, que el verdadero hombre fuerte no presume sus logros, sino que reconoce de dónde vienen. Reconoce de dónde vienen sus logros. Tercer punto, enfrentando a mis fortalezas. Dios va a hacer su parte. ¿Por qué? Porque Dios va a derribar las fortalezas con un propósito. Y ese propósito es establecer un hogar y no solamente un reino. Va a establecer un hogar y no solamente un reino. David va avanzando, David conquista, David toma el trono, pero fíjate cuál es la primera actitud de David. Versículos 11 y 12 dice: también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor a de su pueblo. 13. Y tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén después que vino a Hebrón, y le nacieron, ¿qué dice? Más hijos y más hijas. Le nacieron más hijos y más hijas. Todo se va acomodando, le llega de la mejor madera para que él construya el lugar donde va a estar viviendo, pero David entiende algo importante en este punto, y eso es que Dios había confirmado su reinado, que él ahora sí podía tomar el trono. No era un éxito profesional, no era un éxito personal, era un propósito cumplido, y allí estaba David. Mira, muchos de nosotros muchas veces trabajamos y erramos el propósito. Pensamos que funcionar, trabajar, hacer las cosas como hombre tiene que ver con levantar un patrimonio, pero olvidamos algo importante. David lo que estaba haciendo no era construir el reino, o mejor dicho, era reconstruir lo que ya estaba, pero él estaba haciendo bajo una base sólida, y era que él comenzó a formar un hogar. Él toma lo que tiene que tomar para levantar su hogar. La meta de David nunca fue tener el mejor reinado, la mejor carrera como rey. La meta fue construir un hogar. Y nuestra meta debe ser eso, construir una familia que honre a Dios. Formar un hogar. Lo que Dios esperaba que David hiciera y lo que David estaba haciendo era comenzar su reino. Así comenzó David, formando un hogar. Un hogar, y esto es lo más importante para nosotros, entender ese principio, entender ese precepto en nuestras vidas, que el éxito viene en nuestra vida a través de hacer lo correcto, lo que Dios espera que hagamos, en el liderazgo, en lo secreto. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, Josué 24:15. Josué es un gran líder, aquel que guió al pueblo hasta cruzar el Jordán, y cuando ya estaban dentro de la tierra prometida y las conquistas y demás, al final de su ministerio, cuando él se presenta y dice: hasta aquí llegué yo, les va a dejar un legado muy impresionante y muy marcante al pueblo judío, y va a decir lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestro padre cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa... Wow, interesante. David había comprendido esta verdad y lo estaba comenzando a hacer. Y él entendía que su propósito no necesariamente era, o no simplemente era bendecir a Israel, sino que era honrar a Dios a través de su legado. A través de su legado. Yo y mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. Es decir, el liderazgo comienza en casa, hombres. Comienza en nuestro hogar, con nuestra esposa, en singular, esposa. Con nuestros hijos, eso sí en plural, pero con la misma esposa. ¿Estamos de acuerdo? Vivimos en una cultura que el liderazgo es medido por la influencia pública, ¿no? Sí. Un líder aprobado es el líder que tiene más seguidores. Un líder aprobado es el líder más popular. ¿Me entiendes? Sin embargo, David, que fue confirmado como rey, pero el propósito de Dios no era solamente darle el trono a David, sino formar un líder que, fíjate qué curioso, pastoreara al pueblo de Dios.
Originalmente David fue llamado entre medio de las ovejas. ¿Sí? Le tuvo que tener mucha paciencia a las ovejas para no perderlas, conocerlas. ¿Sí? Tercas, ¿no? Enfermizas, asustadizas, ¿no? Y dar la vida por ellas. Exactamente. Y David ahora está ante un pueblo que es igual que las ovejas. Y no pasa así en nuestras casas, no pasa así con nuestra esposa, con nuestros hijos. Necesitamos aprender a liderar, necesitamos aprender a marcar, a dar el ejemplo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. En el hogar la autoridad, o mejor dicho, el liderazgo no depende o no significa imponer nuestra autoridad, sino, fíjate bien, asumir nuestra responsabilidad. Allí radica el éxito de nuestro liderazgo en el hogar. Es decir, asumir responsabilidad me lleva a ser el primero en pedir perdón. Asumir mi responsabilidad me lleva a ser el primero en buscar a Dios. A ser el primero en servir, a ser el primero en dar el ejemplo en todas las cosas. La autoridad que Dios me delegó como hombre no es para imponerla, no es para dominar, sino es para cuidar, es para edificar. Por eso, como hombre sí podemos tener éxito profesional y ser admirado por muchos. Pero la verdad que si descuidamos a nuestra esposa, descuidamos a nuestros hijos, hemos fallado donde Dios nos pide que comencemos bien. Por eso, hombres, Pablo va a expresar en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5, que el que quiere honrar a Dios, el que quiere gobernar, el que quiere tomar autoridad, dice la palabra de Dios, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de las pertenencias de Dios? ¿Cómo va a cuidar de las pertenencias de Dios? Dios primero observa, fíjate qué curioso, Dios primero observa cómo nosotros vamos o aprendemos a dirigir lo que Él nos confía en privado, para después darnos la autoridad en público. Por eso quizás empezar a evaluar nuestro corazón tiene que ver con preguntarnos, ¿eres igual en tu casa como lo eres en tu trabajo, como lo eres con tus amigos, como lo eres en la iglesia? Tus hijos, tu esposa te ven como el ejemplo a imitar en oración, en humildad, en integridad. Tu esposa se siente cuidada, se siente amada, escuchada, espiritualmente segura. Es una mujer que se va a entregar a ti sin reproches. Pregúntate, ¿estoy edificando un hogar que le agrada a Cristo o solo una casa donde lo que más hacemos es convivir en paz? Cada quien por su lado, cada quien a su manera, a mí no me moleste. No, porque si Dios te dio el privilegio de ser hombre, de ser esposo, de ser padre, cuando te encuentres con Él en su presencia, te va a reclamar y te va a decir qué hiciste, aún sabiendo lo que hiciste. Entonces pensemos de esta manera. Mira, como hombre podemos impresionar a muchos allá afuera, podemos ser admirados por muchos, podemos tener un liderazgo público, wow, sobresaliente. Pero no te olvides que Dios sigue evaluando, primero, antes que nada, nuestro liderazgo en lo privado, incluso en tu propia vida, incluso en nuestra propia vida. Por eso, siempre dicen por ahí, el hogar es el primer púlpito y la primera responsabilidad de un hombre que es hijo de Dios. Por eso ahora entendemos lo que dice el Salmo 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano, ¿qué dice? Trabajan los que le edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Y sabes quién escribió este salmo? Este salmo se le atribuye a Salomón. Salomón. Y cuando Salomón lo vemos como el hijo de David, y vemos cómo fue la casa de Salomón, cómo fue la historia. ¿Quién fue la mamá de Salomón? Betsabé. Ándale, conocemos la historia de David y Betsabé, no llegamos allá todavía, pero conocemos lo turbulento que comenzó esa relación. Y Salomón era consciente y sabía y dijo, mira, si Jehová no edifica la casa, por más que tú le eches todas las ganas que le quieras echar y le pongas toda la fuerza que tú le puedas poner y uses todas las herramientas que estén a tu alcance, lo vas a hacer en vano. Lo vas a hacer en vano. Por eso
El mensaje es claro, hombres. No alcanza y no es suficiente con construir un patrimonio que queremos dejar. Lo que tenemos que hacer es permitir que sea Dios quien edifique nuestro hogar y que sobre todas las cosas consolide nuestro carácter como hombre. Nuestro carácter como hombre. Preguntas para reflexionar. ¿Mi familia experimenta el mismo hombre que los demás ven en la iglesia o en el trabajo? Si quieres dejarle un legado a tus hijos, a tu esposa, déjale el mejor de los legados, el espiritual, por el que no se van a pelear, por el que no va a haber broncas, por el que no va a haber inconvenientes, sino que va a haber un agradecimiento al final, va a haber una recompensa eterna. Si Jehová no edifica la casa, todo esfuerzo termina siendo vacío, vano, sin sentido. Sin sentido. ¿Por qué? No sacrifiques a tu familia por construir un éxito que algún día perderás. Tarde o temprano, todo se vuelve en contra. Y podríamos decir, aquí termina, y esto es una gran historia, y es increíble cómo David comienza con el pie derecho. Por fin una cosa que David comienza con el pie derecho, pero no, la historia continúa. Y el versículo 12 dice, y entendió David que Jehová lo había confirmado sobre el rey, bueno, ya había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Pero después el versículo 17, fíjate lo que dice, oyendo a los filisteos, ¿quiénes eran los filisteos? Los enemigos. La piedrita en el zapato del pueblo de Israel. Escuchando los filisteos que David había sido ungido sobre el rey, salieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. No venían a dar la bienvenida, venían a presumirle su fortaleza, venían a presumirle su ejército, y venían a decirle, le hicimos la vida de cuadrito a Saúl, te la vamos a hacer a ti. ¿Y cuál fue la actitud de David? Versículo 19, entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Voy a ir o no voy a ir? Pero mejor la que viene. Los entregarás en mi mano. Wow. Corazón diferente, ¿no? Ya no es, oye, los filisteos son los que David se hizo pasar por loco, los que David se los hizo amigo, ¿no? Eran esos, los filisteos. Bueno, ahora ya es rey. Y ahora no solamente es su vida, es la vida del pueblo, de su hogar, de su familia, lo que estaba formando. A ver, ¿voy o no voy? Y si voy, ¿me lo vas a entregar en mis manos? ¿Qué vas a hacer? La respuesta es impresionante. Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Pero más allá de eso, esto nos recuerda, punto número 4, que cuando hablamos de fortaleza, que ante una victoria o después de una victoria, aparece un nuevo gigante. Aparece un nuevo gigante. Sí, David era el rey, David ya tenía Jerusalén, pero aún necesitaba no olvidar que él tenía que consultar a Dios. Que no acababa ahí, que ahora la responsabilidad iba increciendo, iba a ser mucho más. Entonces muchos hombres tendemos a cuando alcanzamos una meta, nos relajamos, ¿no? Bajamos la guardia. Mira, si tu meta es servir, dices, mira, ya sirvo. Si tu meta era trabajar, ya trabajo. Si tu meta era formar un hogar, ya lo formaste, ¿no? Entonces dice, ya lo alcancé. Si tu meta era adquirir conocimiento de la Biblia, dice, ya conozco la Biblia, la memoricé, ya tengo varios principios. Pero la realidad es que el enemigo nunca deja de atacar. La actitud simple, la de David. Iré contra ellos, subiré contra ellos. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y 1 Corintios tiene una gran respuesta para cada uno de nosotros. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 3, la palabra de Dios dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pablo, que le está escribiendo a esta iglesia de Corintios, que se caracterizaba por ser una iglesia carnal, que hacían cosas que ni la gente de afuera hacía, les va a dar y les va a enseñar cómo debe ser su conducta ante la constante o hasta el constante ataque de los enemigos. Y él los va a presentar cuatro imperativos que describen al hombre íntegro. En primer lugar, va a decir velad. ¿Qué significa velad? Velad va a decir mantente espiritualmente alerta. Sí, todos tus sentidos espirituales, toda tu vida espiritual, la oración, la lectura de la palabra de Dios,
la comunión. No bajes la guardia porque te sientes bien, te sientes pleno espiritualmente, porque estás en tu prime espiritual. No bajes la guardia. Hay que estar más atento que nunca. La palabra de Dios nos dice que para caer hay que estar de pie, hay que estar firme. Entonces, no te confíes. No te confíes, sino que también Pablo dice, estás firme en la fe. Es decir, no negocies tus convicciones. Nos cuesta hacer convicciones. Nos cuesta llegar a ser hombres seguros. Pero en Dios encontramos, y en la palabra de Dios, lo necesario para entender que nuestras convicciones, basadas en Dios, pero sobre todas las cosas, las convicciones de la palabra de Dios, aferradas en nuestras vidas, ancladas en nuestras vidas, nos dan fortaleza. Entonces, a la hora de negociar con este mundo, la palabra de Dios es clara. No seas amigo del mundo. No tengas parte con el mundo. No hagas nada que al mundo te diga que es bueno. No. Convicciones, hombre. Firme, parejos. Sí. Sabiendo siempre lo que Jesús haría en tu lugar. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuáles serían las amistades que Él tiene? ¿Cuáles serían los lugares donde Él va? ¿Con quién haría negocios? Y no porque te sientas el supercristiano te vas a meter a la boca del león para sacar allá a los más pecadores de todos. No, porque es tu debilidad. Cuidado, cuidado, cuidado. Estad firmes en la fe. Dice, portaos varonilmente. No dice, golpea la mesa fuerte, golpeate el pecho, agarra golpe a todos. No, portar varonilmente es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Es actuar con madurez, es tener valentía, no actuar por impulso. Es saber tragarte tu orgullo, es saber decir no, es saber decir sí. Es saber mantenerte ecuánime y siendo ejemplo. Y por cuarto, el apóstol Pablo dice, esforzaos. Esforzaos. Y ese esforzados tiene que ver cuando la batalla es fuerte. Persevera aun cuando la batalla parezca difícil. David nunca asumió que el reino era la meta. Él sabía que después de eso venían cosas y venían cosas difíciles. De la misma manera tú y yo como hombres de Dios debemos entender que no vivimos de victorias pasadas, ¿no? El apóstol Pablo dice, mantente vigilante. Cosas vienen. Tienes que ser firme en tu fe. Tienes que estar dispuesto a enfrentar nuevos desafíos y todos ellos dependiendo de Dios. La verdadera hombría no se muestra bajando la guardia espiritual después del éxito, sino en medio del éxito nos seguimos manteniendo firmes, vigilantes, fieles y dependientes de Dios. Proverbio 16, 18 nos recuerda de que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez del espíritu. Hablamos aquí acerca de que la importancia en el quebrantamiento de la vida de un hombre. No es evitable el quebrantamiento. Hasta tenemos que buscar que Dios quebrante nuestra vida para humillarnos, para evitar precisamente la soberbia en nuestras vidas. La soberbia en nuestras vidas. Salomón nos está enseñando aquí en este proverbio que es un principio universal y que es que el orgullo nos hace caer. Si te vas a montar sobre el orgullo, te vas a hacer caer. El apóstol Pablo venía montado siguiendo a los cristianos, y Dios lo que hizo literal y prácticamente fue voltearlo, humillarlo, quitarle todo lo que tenía, mandarlo al exilio durante 2 años para trabajar en lo personal, en su vida. ¿Tú crees que no lo va a hacer en tu vida o en la mía? Eso es lo que esperamos que Dios haga en nuestras vidas. Así que aguas con ser soberbio, porque antes de la soberbia llega el quebrantamiento. Hombres, ¿has comenzado a confiar a Dios en medio de las experiencias que ya pasaste? Y eso te ha enseñado o debe enseñarte que debes buscar su guía diariamente. ¿O hay todavía ciertas áreas de tu vida que todavía están bajo o que te han hecho bajar la guardia pensando que ya no necesitas depender del Señor? Cuidado, eso es un peligro. Porque el hombre que deja de depender de Dios comienza a construir una nueva fortaleza. Y ya la vimos, la autosuficiencia. David no conquistó Jerusalén porque era un gran guerrero. Dios lo preparó durante años. Donde todos pensábamos que el gran gigante que David había vencido era Goliat, simplemente fue el calentamiento para lo que después venía para David.
Él venció muchas cosas, venció la impaciencia, él venció el deseo de vengarse, la tentación de tomar lo que no le pertenecía, y así pudo conquistar la fortaleza llamada Jerusalén. ¿Sabes una cosa? Dios siempre trabaja, y esto es lo que debemos completar en nuestras hojas, Dios siempre trabaja primero en el hombre antes de trabajar a través de nosotros, a través del hombre. Como hombre enfrentamos fortalezas y es una realidad. Y quizás la fortaleza en tu vida no tenga el nombre Jerusalén, pero sí tenga el nombre de orgullo, tenga el nombre de adicción, tenga el nombre de resentimiento, tenga el nombre de independencia de Dios, tenga el nombre de apatía espiritual, se llame falta de perdón, se llame falta, o mejor dicho, se llame miedo por tomar el liderazgo que te corresponde. Pero la pregunta no es cuál es tu gigante. La pregunta en nuestra vida es ¿qué fortaleza hoy te sigue diciendo aquí no vas a entrar? ¿Cuál es esa fortaleza con la cual hoy te topaste de frente? Se te puso en tu cara. ¿Cuál es la fortaleza que hoy Dios te está mostrando que necesitas derribar para que Él reine plenamente en tu vida? ¿Qué decisión práctica estás dispuesto a tomar como hombre para dejar de confiar en tus propias fuerzas y comenzar a depender más de Dios? No solamente en esa área de la fortaleza que estás luchando, sino en todas las áreas de tu vida. Mira, hombres, así como David no permitió que la fortaleza de Jerusalén definiera el futuro de Israel, tampoco permitas que la fortaleza que enfrente defina el futuro de tu matrimonio, el futuro de tu negocio, el futuro de tus hijos, el futuro de tu relación con Dios. No lo permitas. No lo permitas. ¿Y por qué digo esto? Por una simple razón. Cuando Dios está presente en tu vida, ninguna fortaleza es demasiado alta, ni ningún gigante es demasiado grande. Así que anímate. Confía en Dios y enfrenta la fortaleza en obediencia y en dependencia. Porque al final son las dos cosas que debemos aprender de David. La obediencia y la dependencia que él tuvo en y por Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar frente a tu palabra. Gracias por las enseñanzas de ella que clarifican y nos dan luz a nuestras vidas. Enséñanos, Señor, a presentar batalla ante las fortalezas de la mejor manera, para honrarte en todo tiempo, para honrarte en toda oportunidad, para realmente salir victorioso en tu nombre y para tu nombre. Bendícenos como hombres, ayúdanos a fortalecer, Señor, nuestra esperanza en ti, a construir un liderazgo correcto, comenzando desde nuestros hogares, desde nuestras casas, Señor, bendiciendo a nuestras esposas, a nuestros hijos, a todas aquellas personas que dependen de nosotros. Gracias por esta oportunidad de estar en tu presencia. Gracias una vez más por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y